La última vez que escuché esos golpes, venían desde el teléfono, y aún así me hicieron retroceder. No había pasado ni una semana desde que todo se empezó a descomponer. Todavía tengo mensajes sin responder y llamadas perdidas de madrugada que no me animo a borrar, como si al hacerlo aceptara algo. Yo no estaba viviendo con él, ni siquiera lo veía a diario. Por eso digo que fui testigo indirecto, porque al inicio todo me llegaba por audios, por notas de voz largas, por silencios raros entre palabras. Él se había mudado hacía poco a un departamento viejo, de esos con pasillos largos y puertas que cierran pesado. Me pidió ayuda con unas cajas, nada más. La primera tarde fue normal. Lo único raro fue que cada tanto se quedaba quieto, como escuchando algo que yo no escuchaba. Yo le pregunté qué tenía y me dijo que nada, que era el edificio que sonaba hueco. Esa misma noche me mandó un audio corto. Se escuchaba su respiración y de fondo un golpeteo seco, como nudillos en madera. 3 golpes, pausa, 2 golpes. Después nada. En el audio, él no hablaba. Solo lo mandó. Le contesté que era eso y me respondió con otra nota y hablando, diciendo que llevaba una hora así, que venía del closet, que ya había tocado la pared y no era él. Yo traté de mantenerme en lo lógico. Le dije que podían ser tuberías, cambios de temperatura, algún vecino golpeando por accidente. Me contestó que no, que el patrón se repetía igual y que a veces se movía, como si estuviera en un lugar y luego en otro. Esa fue la primera frase que me incomodó de verdad. No por lo paranormal, sino por lo seguro que sonaba. Al día siguiente me llamó al mediodía, como si estuviera en un apuro. Me dijo que no había dormido, que cada vez que apagaba la luz empezaban los golpes, no como crujidos normales, sino como alguien probando madera, insistiendo. Le pregunté si había hablado con administración o con vecinos. Me dijo que nadie escuchaba nada. En cuanto abría la puerta del pasillo se apagaba. Le sugerí grabarlo con el celular, ponerlo cerca. Dijo que ya lo había intentado, que en la grabación casi no salía. Solo un ruido bajo, pero en vivo era clarísimo. Eso lo molestó más. Me dijo que lo hacía sentir ridículo, como si su cabeza estuviera inventándolo. Esa tarde pasé por su departamento. No se veía mal de salud, pero sí distinto. Tenía los ojos raros, como si hubieran pasado días. Había dejado todas las luces prendidas. Cuando entré, me señaló el pasillo que daba a su cuarto, y me pidió que no dijera nada, que escuchara. Al principio oí lo normal de un edificio, un zumbido lejano, agua en alguna parte, un elevador. Luego muy claro, un golpe, seco. Vino del lado del cuarto, como si alguien hubiera golpeado una puerta desde adentro. Él me miró con una especie de alivio que me dio pena, como diciendo, ya ves, no estoy loco. Yo caminé hacia el cuarto. Él me siguió pegado. El golpe se repitió, ahora más cerca del closet. Abrimos, no había nada. Ropa, cajas, una maleta. Volvió a sonar, pero ya no desde el closet. Fue desde la pared enfrente, la que daba al baño. Yo me quedé con la mano en el aire sin saber dónde tocar. Lo raro no era que sonara. Lo raro era el ritmo. No parecía una tubería, ni algo azaroso. Eran secuencias cortas con pausas iguales. 3, pausa 2, pausa larga 1. Como si alguien probara si había alguien del otro lado. Él empezó a hablar rápido, explicándome que a veces el golpe venía con un arrastre, como una uña. Yo le dije que no exagerara, que quizá era el vecino moviendo muebles. En ese momento, como respondiéndome, se escuchó el arrastre, muy leve, pero ahí. Me recorrió un frío simple, como cuando alguien te toca por sorpresa. Nos quedamos parados varios minutos. Yo intenté hacer un experimento tonto. Abrí y cerré el grifo. Jalé la cadena, golpeé la pared con los nudillos para comparar. Nada coincidía. Le dije que llamáramos a mantenimiento, que revisaran tuberías, que al menos quedara un registro. Él me dijo que ya había llamado, y que el encargado le habló como a un niño, que le sugirió descanso. Ahí noté algo en él. No era solo miedo, era una necesidad de que yo lo confirmara. Me lo pedía sin decirlo. Yo asentía, decía sí, se escucha, y por dentro me decía que igual podía ser algo normal que yo no entendía. Esa noche no me quedé. Me fui pensando que se iba a calmar con alguien más ahí, que era la soledad. A las 2 de la mañana me marcó. Contesté medio dormido. No dijo hola, solo acercó el teléfono. Los golpes sonaban más rápidos, como si alguien estuviera pegado a su puerta. Él susurró que no iba a abrir, que no iba a abrir. Yo le dije que llamara a seguridad o a la policía si sentía que alguien estaba dentro. Me contestó que no era alguien dentro, que era en la pared, pero que ahora estaba en el techo. Le pedí que prendiera la luz y me describiera. Dijo que tenía marcas. Esa palabra me activó. Le dije que me mandara foto. Me llegó una imagen borrosa del techo del pasillo, y en verdad se veían 3 puntitos oscuros como golpes, como si hubiera marcado yeso. Podían ser humedad, podían ser cualquier cosa. En su mente ya eran otra cosa. Al día siguiente llegó a mi casa sin avisar. Traía una mochila y la cara dura, como si no hubiera llorado, pero hubiera estado a punto. Me dijo que no podía estar allá, que escuchaba los golpes, incluso cuando se tapaba los oídos. Me dijo algo que no se me olvida, que el ritmo se le pegaba al cuerpo, que lo sentía en el pecho, que si se distraía un segundo, el patrón cambiaba como si lo observara. Yo intenté hacerlo simple. Le dije que se quedara unos días conmigo, que durmiera, que comiera, que luego veríamos qué hacer. La primera noche en mi sala todo parecía normal, hasta que
Cerca de las 3 escuché un golpeteo en la pared de mi propio pasillo. 2 golpes suaves, luego uno. Me levanté pensando que era la tubería o el vecino, me quedé quieto, no volvió a sonar. A la mañana siguiente él me miró y me preguntó si yo también lo había escuchado. Yo pude haber mentido y decirle que no, para no alimentarlo, pero dije que sí, que algo se escuchó, que podía ser el edificio. En cuanto lo dije, vi cómo se le aflojaban los hombros, pero no de alivio, de confirmación, como si ese sí fuera permiso para empeorar. Desde ahí, su deterioro fue rápido. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado. Se volvió meticuloso con el sonido. Caminaba en puntas para oír mejor. Apagaba la televisión a mitad de un programa, porque decía que el ruido se escondía debajo. Dormía a ratos, sentado, con el celular grabando. Se despertaba a revisar las grabaciones con audífonos, horas, buscando el patrón. Yo trabajaba y él se quedaba en mi casa. Cuando volvía, encontraba notas en una libreta con secuencias de números, como 321, y flechas. Me mostraba audios donde, según él, se oía una respiración detrás de los golpes. Yo solo escuchaba interferencia, un siseo de micrófono. Le decía que eso pasa, que los teléfonos levantan ruido. Me respondía que el ruido también tenía ritmo, que era parte. Un día me pidió que hiciera una prueba, que yo grabara la casa cuando él no estuviera, y luego cuando él estuviera, para ver si el sonido lo seguía. Yo acepté porque pensé que si no salía nada se calmaría. Grabé 1 hora cuando él salió a comprar, revisé rápido. No escuché nada raro. Cuando volvió grabamos otra hora en silencio. A los 20 minutos, en vivo, escuchamos 2 golpes. Y en la grabación, al revisarla después, se escuchaban apenas como un clic distante. Él se puso pálido de orgullo, así lo sentí, orgullo de tener razón. Yo me quedé mirando la pantalla como si fuera a darme una respuesta. Y me vi haciendo lo mismo que él, regresando segundos, subiendo el volumen buscando algo. Me dio asco esa parte de mí. Esa noche me dijo que ya entendía, que el sonido no venía de un lugar, sino de una distancia. No sé qué quiso decir. Me explicó como si estuviera hablando de alguien que se acerca midiendo pasos. Me dijo que lo peor era cuando el patrón se detenía, porque era como si esperara su reacción. Yo le dije que fuéramos con un especialista, que esto ya no era sobre ruidos, que él no estaba bien. Se quedó callado mucho rato. Luego me dijo que si yo iba con él, sí. Fuimos. No diré qué tipo de lugar fue porque no importa. Y porque no quiero armar una historia de hospital. Solo diré que, mientras esperábamos, él escuchaba cosas en el aire acondicionado. Ponía la oreja en la rejilla y decía, ahí está, ahí está. Yo no escuchaba nada, y cuando le decía que no, se enojaba conmigo como si yo lo estuviera abandonando. Lo revisaron, lo entrevistaron, le dieron indicaciones. Salimos con una receta y una lista de hábitos. Él fingió que estaba de acuerdo. En el carro, ya de regreso, me dijo que no se iba a tomar nada, que eso era para callarlo. Me dijo que el sonido era una prueba de que alguien lo estaba entrenando o marcando, y que si lo medicaban, ya no iba a poder defenderse. Yo le dije que nadie lo entrenaba, que se estaba haciendo daño. Me dijo que yo era ingenuo. En mi casa, los golpes volvieron. Esa es la parte que me cuesta acomodar, porque yo también los escuché, no todo el tiempo, no siempre igual, pero estaban. A veces eran en la pared del pasillo, a veces en el marco de la ventana, como si alguien picara el vidrio con algo pequeño. Y la peor vez fue cuando escuchamos muy bajito un sonido como de uñas en la puerta principal, lento, paciente. Yo me acerqué y revisé la mirilla, no había nadie. Abrí un poco la puerta con el seguro puesto para ver el pasillo del edificio, vacío. Cerré. En cuanto giré la llave, el golpeteo sonó del lado de adentro, como si hubiera estado esperando ese ruido exacto. Él se me quedó viendo, y me dijo, ya ves. La madrugada siguiente fue el quiebre. Yo estaba medio despierto cuando lo oí moverse. 5 y su silueta en la oscuridad con el celular en alto, grabando, caminando hacia la cocina. Le pregunté qué hacía. Me dijo que el sonido se había metido al refrigerador. Yo pensé que estaba bromeando. No lo estaba. De pronto, desde la pared de la cocina, sonó una secuencia rápida de golpes como un código. Él se quedó inmóvil, respirando por la boca. Yo también. Los golpes pararon. Pasaron 5 segundos y sonaron de nuevo, pero más cerca, como si se hubieran movido al marco de la puerta de la cocina. Yo sentí que el estómago se me apretaba, no por terror a algo invisible, sino por la sensación de estar participando en la mente de alguien que se caía. Él empezó a responder, no con palabras, con golpes. Golpeó la mesa con los nudillos, intentando copiar el ritmo. 3, pausa 2, se equivocó. El sonido de la pared contestó con un golpe único, fuerte, como corrigiéndolo. Él se rió. Una risa, corta, seca. Me dijo, ya lo entendí, ya lo entendí. Yo le quité la mano de la mesa, le dije basta, y lo llevé al sofá. Le dije que mañana lo acompañaba otra vez, que esto ya no era negociable. En la mañana, cuando se hizo de día, él estaba como apagado. Se veía cansado, pero también decidido. Me pidió que lo llevara a su departamento a recoger cosas. Yo no quería, pero pensé que era mejor sacarlo de mi casa, y quizá, con luz, todo sería menos grave. En su departamento el aire era más pesado, como encerrado. No por nada paranormal, por el olor a cosas sin acomodar, a polvo. Entramos y, apenas cerró la puerta,
Sonó el primer golpe desde el fondo. Él no se sorprendió, caminó directo al cuarto, como si lo estuviera siguiendo un ruido que yo no alcanzaba. Yo lo seguí y vi que tenía marcas en el yeso, pequeñas hendiduras, como si alguien hubiera presionado con algo redondo. Podían ser viejas, podían haber estado ahí antes. Él me dijo que no estaban la semana anterior. Empezó a grabar todo con el celular, acercando el micrófono al closet, al techo, a la pared del baño. Los golpes empezaron a rodearnos, así lo sentí. No sé si realmente se movían o si mi cabeza ya estaba entrenada para ubicarlos donde me convenía. Él me dijo que lo escuchara bien, que ahora sí se oía la respiración. Pegó el oído a la pared. Yo lo imité por reflejo. Lo único que escuché fue mi propia sangre, y un zumbido. Y muy abajo, como si viniera del edificio entero, un golpecito. Entonces pasó lo que más me preocupa recordar. Él se quedó quieto, y me dijo que ya no era para él. Que ahora el sonido me estaba probando a mí. Me dijo que por eso lo escuché en mi casa porque me eligió. Yo le dije que estaba diciendo tonterías. Él me miró como si yo no entendiera lo obvio. Y ahí, por primera vez, sentí miedo de él, no del sonido. Me fui a la sala a respirar. Me apoyé en la pared del pasillo y traté de pensar en algo práctico. Llamar a alguien de su familia, buscar ayuda, no dejarlo solo. En ese momento sonó un golpe justo detrás de mi cabeza, del otro lado del muro. Fue tan cerca que me hizo voltear por instinto, como si hubiera alguien ahí. No había nada, solo pared. Aún así me sudaron las manos. Yo volví al cuarto y le dije que nos íbamos ya, que no iba a discutir. Él se negó. Dijo que si se iba, el sonido ganaba. Dijo que ya estaba cansado de huir. Me acerqué para agarrar su mochila. Él me empujó, no fuerte, pero con intención. Me dijo que yo no sabía lo que era vivir con eso. No lo forcé. Me dio miedo forzarlo. Le dije que iba a salir a hacer una llamada y regresaba. En el pasillo, con la puerta del departamento entreabierta, marqué un número de emergencia de salud que tenía guardado por trabajo. Me hicieron preguntas rápidas. Me dijeron que lo ideal era no dejarlo solo si estaba en crisis, que buscara apoyo inmediato, que si había riesgo físico llamara a servicios. Yo miraba la puerta, pensando qué decirle para que aceptara irse. Cuando regresé al departamento, él estaba parado en medio de la sala, mirando la pared como si fuera una televisión. Tenía el celular en la mano, grabando, pero la pantalla estaba negra, como si la cámara no respondiera. Me dijo que ya no hacía falta ir a ningún lado. Me dijo que el sonido se había calmado. Yo le pregunté por qué. Me dijo porque ya sabe que yo lo escuché. Me dijo que ahora era asunto mío decidir si lo aceptaba o si me hacía el tonto como todos. Me pidió que me quedara esa noche ahí, para que el sonido me hablara directamente. Yo le dije que no. Le dije que me preocupaba él, que no iba a jugar a eso. Me fui. Esa es la parte que me cuesta admitir. Me fui porque sentí que si me quedaba, iba a empezar a responderle al sonido igual que él. Me fui y manejé sin música, con las ventanas cerradas, escuchando mi propia respiración. Esa noche, en mi casa, no hubo golpes. Ni uno. Dormí poco, pero dormí. Al día siguiente le mandé mensajes. No contestó. Le marqué. No contestó. En la tarde, ya desesperado, fui a su departamento con la idea de tocar, y si no abría, pedir ayuda. En el pasillo del edificio no se escuchaba nada, solo el ruido normal de siempre. Toqué su puerta. No respondió. Toqué otra vez. Silencio. En vez de golpes, esta vez fue un silencio duro, como si el lugar estuviera apagado. Fui con la administración. Me dijeron que lo habían visto salir temprano con una mochila, que no parecía alterado, que dijo que ya iba a estar mejor. Me ofrecieron llamar a alguien, pero no había mucho más. Pasaron 2 días. Me llegó un mensaje corto. Decía que estaba bien, que necesitaba espacio, que ya había entendido cómo manejarlo. No explicó qué. Yo le pregunté dónde estaba. No respondió. Le dije que me llamara. Nada. Una semana después, lo vi de lejos, en la calle, caminando como si no me conociera. Iba con audífonos grandes, de esos que te aíslan. Lo llamé por su nombre. Volteó un segundo, me vio, y siguió caminando sin quitarse los audífonos. No sé si no quiso o no pudo. Yo volví a mi casa y revisé mis grabaciones de aquellos días. Las escuché de nuevo, con audífonos, subiendo el volumen, buscando el patrón, buscando la respiración que él decía. Encontré clics, ruidos, golpes lejanos. Nada que me dejara satisfecho, nada que me dejara tranquilo. Esa misma noche borré los audios y me repetí que todo había sido un episodio de estrés, y lo dejé ahí. Me interesa saber cómo interpretaste esta historia, así que puedes comentarlo abajo. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir recibiendo nuevas historias. También puedes pasar por la descripción y explorar otros canales de la familia con distintas temáticas.